Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Espero que nos hayamos gozado cantando al Señor, alabando a nuestro Señor. Les recuerdo, nuestro hermano está en estos momentos, nuestro hermano pastor y parte de los diáconos están en Sabinas. Fuimos ayer a visitarlos, a convivir un poco con ellos. Pastor se quedó a predicar y en esos momentos pues, algunos de los hermanos pues, también están con ellos. Hermanos, oren mucho por nuestros hermanos de allá. Algunos de ellos pues, son de los que están tomando la clase en línea, así que oren mucho por ellos. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a entrar directo a la palabra del Señor. En Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Indicamos con un fuerte amén, por favor, cuando lo tengamos. Amén, amén. Voy a estar dando lectura, hermanos. Ustedes me siguen, por favor, con su vista. Quiero que pongan atención a lo que dicen estos tres versículos. Entonces, vamos a estar dando. Dice, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque falsos profetas, doy de nuevo lectura. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, en esta mañana por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias porque nos has permitido el llegar hasta aquí, el terminar nuestras labores de la semana y poder estar presentes para alabarte y cantarte, Señor. Pero ahora, Padre, toca el turno a tu palabra, Señor. Te pedimos que sea de beneficio, Señor, espiritualmente a nosotros, Padre. Que venga, Señor, y que sea una exhortación para nosotros y nos haga madurar, Señor, y nos haga crecer, Padre, más en tu palabra, en tu ministerio, Señor, en nuestra vida, Señor, espiritual contigo, Padre. Te pedimos, Señor, que nuestros oídos estén atentos, nuestros corazones prestos para poder escuchar, Señor, y recibir tu palabra, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que hasta aquí has hecho por nosotros. En nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos, te lo agradecemos, Señor. Amén. ¿Podemos tomar nuestros lugares, hermanos? Algo de lo que traigo voy a estar dando lectura, así que te pido que aunque yo no te esté viendo, pongas atención a lo que vamos a escuchar en esta mañana. ¿Cuál fue el tema de la semana pasada? El tema fue: tu relación con tus hermanos determina si eres de Dios o si eres del diablo. Es lo que nos decía, ¿no? Entonces, terminaba y decía el mensaje pasado: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en eso sabemos que el que permanece en nosotros por el Espíritu Santo nos ha dado. Entonces, permanecemos en Dios por el Espíritu Santo. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Pero ahora, hermanos, estamos entrando a un tema que también tiene que ver mucho con esa terminación, el Espíritu Santo. El tema de hoy es la importancia del discernimiento doctrinal. La importancia del discernimiento doctrinal. El discernimiento para probar la doctrina si es de Cristo. Entre tantas enseñanzas que nos rodean el día de hoy, ¿cómo saber si son cristianas o no? ¿Te has hecho tú esta pregunta?
Es tan fácil ser atraídos o ser seducidos por supuestos predicadores con falsas enseñanzas, con falsas doctrinas que buscan causar un desvío sutil y progresivo hasta cumplir el propósito en lo que ellos confiesan, declaran o enseñan. Y esto es negar la persona de Jesucristo y su gran obra redentora. Por ejemplo, algo tan simple que pareciera ser tan inofensivo como algunas frases cristianas que predicamos, que publicamos en nuestras redes sociales. ¿Te has sentado tú a ver si realmente y analizar si realmente lo que ponemos tiene que ver con la verdad de Dios? ¿O tiene que ver con el propio sentir que nosotros queremos tener dentro de estar bien? ¿Cuántos supuestos predicadores hablan según su verdad, pero que en realidad solo endulzan los oídos de quienes los escuchan para sacar provecho de quienes están ahí con ellos? Y yo te quiero hacer unas preguntas en esta mañana. ¿Eres tú de los que están siendo engañados y por eso no creces espiritualmente? ¿Cómo te percibes, hermano, con esto? Yo ponía el ejemplo de mi niño Baruch, que no me doy cuenta en cuánto ya está de mi tamaño. Y yo digo, ¿y a qué hora llegó a este tamaño, no? Es un crecimiento que se da, es una parte natural de él. Hermano, si tú eres cristiano, realmente debe ser una parte en ti el crecer, el avanzar, el no quedarte donde estás. No es posible. Mi otra pregunta es, ¿podemos discernir? ¿Podemos discernir estos falsos maestros? Y si no podemos, ¿cuál es la causa? Hermanos, esto no se trata de una guerra sin ton ni son, ni mucho menos de una descalificación masiva de todos, sino de obedecer las Escrituras y de conocer la verdad. Es lo que nos llama el mensaje hoy. Porque el Espíritu de Dios, porque el Espíritu Santo mora en ti, tú debes discernir si la doctrina es de Cristo. Porque el Espíritu Santo mora en ti, tú debes discernir si la doctrina es de Cristo. Un cristiano debe evaluar toda enseñanza, porque Dios nos ha revelado su palabra. Fíjense, comienza: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Hermano, tú tienes una responsabilidad. Si tú eres realmente cristiano, si tú eres realmente hijo de Dios, si tú realmente has sido redimido y has sido salvado por Jesucristo, tú tienes una responsabilidad muy fuerte, que es la de discernir, de aprender a discernir. Pero ¿cómo discernimos? Ahorita tocaremos ese punto. Pero tenemos que ver bien por qué nos está empezando a decir que no creamos en todo espíritu. ¿Y por qué discernir sus espíritus? ¿Qué entendemos por espíritus? ¿Qué sabemos por espíritus? Hay quienes tocan ese tema y dicen, bueno, hermano, lo que pasa es que no podemos abundar mucho sobre ese tema porque no conocemos mucho sobre los espíritus. Pero, hermano, no se está refiriendo a espíritus como demonios, como espíritus de personas que han fallecido. No está haciendo referencia absolutamente a nada de eso. La Nueva Versión Internacional traduce y dice, no creáis a cualquiera que pretenda hablar por el Espíritu, ni enseñar por él. Sométanlo a Dios. Sométanlo a Dios. Entonces esto de espíritu nos está hablando de las intenciones, de los planes, de lo que quieren hacer. Y te pongo una referencia así muy simple.
Cuando ves el fútbol y está el auge así a todo lo que da, y está un equipo que no puede ganar, no falta que el narrador diga, este equipo tiene espíritu de victoria, este equipo tiene espíritu de ganador, haciendo referencia a que su intención es ganar y no se quiere rendir. Es más o menos la misma referencia a sus intenciones, a lo que buscan, a lo que desean. Y cuando dice enseñanza, cuando dice espíritu, se refiere a sus enseñanzas, a qué es lo que quieren exponer, con qué intenciones llegan y qué quieren enseñarte. Hermano, tenemos la responsabilidad de discernir todo esto. ¿Dónde encontramos esto? En Hechos, capítulo 17, versículo 11. Vamos a ver. Capítulo 17 de Hechos, versículo 11. Dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran, ¿qué? Así. ¿Pero qué hicieron? Escudriñan, pero que recibieron solícitamente. Es decir, por eso yo te comentaba, esto no se trata de una descalificación masiva, sino de que escuches, de que escudriñes, de que disciernas y de que entendamos realmente qué es. Una pregunta: ¿quién expuso esto? ¿Quién fue a predicar esa Tesalónica? Pablo. ¿Quién había sido Pablo? Perseguidor de los cristianos. ¿Qué más? Asesino. ¿Qué les hacía? ¡Oh! ¡Qué bárbaro!, ¿no? Y este mismo le predicaba. Hermanos, obviamente él tuvo un cambio, y de eso se trata, de escudriñar sus intenciones y sus enseñanzas. Hermanos, estamos en un grave riesgo si no hacemos esto. Tenemos que estar prestos a poder hacer esto. Y esto solamente se le puede exigir o se le puede plantear a un cristiano. La persona que no es cristiana, mire, esto le va a pasar como si nada fuera. Palabras al aire. Saldrá de aquí y saldrá igual, como si jamás hubiese venido. Pero hermanos, si tú eres cristiano, saldrás de aquí con una mentalidad, con una inclinación de decir: tengo que escudriñar lo que escucho, tengo que escudriñar a los que veo, tengo que escudriñar lo que me enseñan. Este es nuestro punto de partida, este ejemplo de Tesalónica. En el otro dice: probad los espíritus, enseñanzas, a ver si son de Dios. Pero ¿realmente lo hacemos? ¿Qué falsas enseñanzas tenemos hoy en día aquí, palpables, que podemos ver en casi todas partes y que han contaminado a mucho cristiano? El yo decreto, el yo ato, el yo arrebato, todo totalmente centrado en el bienestar del ser humano. ¿Cuántos cristianos no hemos visto que empiezan a decir: no, es que yo declaro que esto va a ser mío, y es que yo ato a este espíritu que me está robando tal, yo voy con Satanás y lo ato y arrebato lo que me ha quitado? Hermanos, eso es una total equivocación. Lo que nosotros tenemos y lo que recibimos es de Dios. El diablo no nos da nada ni nos roba nada. Dios es quien nos da todo. Y tenemos que estar tranquilos y confiando en que esto es así. ¿Acaso recibiremos solamente de Dios lo bueno? No, ¿qué dice? También lo malo, ¿no? Y eso tiene un propósito. Tenemos que entender esto, hermanos. Falsos profetas y falsos maestros lo que buscan es endulzar los oídos de aquellos que los escuchan para sacar un provecho. Y tú y yo tenemos que estar atentos. Mentiras endulzadas con verdad. Peligrosas mentiras endulzadas con verdad. Te voy a leer un tweet de un predicador muy famoso, después lo buscas, que dijo hace un par de días:
Y quiero que analicemos, y te voy a hacer una pregunta a la mitad de esta reflexión que él hizo, de este comentario, para comprobar un punto. Va. Dice, Jesús no se molestó cuando Pedro le negó, ni cuando Judas lo entregó con un beso. Yo te pregunto, ¿hay algo de verdad en esto? ¿Hay algo de verdad? ¿Sí? Amén. ¿Por qué? ¿Y se molestó cuando Pedro lo negó? No. ¿Qué fue lo que le dijo a Judas cuando fue y le dio el beso? Lo que has de hacer, hazlo pronto. Y cuando, después de que resucitó, ¿qué hizo con Pedro? ¿Me amas? ¿Lo acusó? No. ¿Tiene de verdad esto? Sí. Pero fíjate lo que dice después. Sino que la única vez que se molestó fue cuando entregaron una mala ofrenda y por eso volteó las mesas del templo. ¿Tiene esto algo de verdad? ¿La segunda parte? No, no lo tiene, es una vil mentira. Un texto totalmente sacado de su contexto. Pero sabes que hay mucha gente que lo cree. ¿Por qué? Porque las primeras palabras tienen algo de verdad. Hermano, ¿qué fue lo que pasó en Edén? ¿Qué le dijo Satanás a Eva? ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? La engañó con un poco de verdad. Pero ¿sabes qué? El resultado total de eso, todavía nos persigue. Hermanos, la importancia, hermanos, de discernir los espíritus y sus enseñanzas. Hermanos, estamos en una línea muy delgada. Una línea muy delgada que no podemos nosotros permitirnos ni darnos la ligereza de ceder. No podemos. Como hijos de Dios, como redimidos, no podemos. Tenemos que estar siempre atentos. Siempre, hermanos. Tú debes decir que tienes siempre la verdad, siempre y cuando tu verdad esté basada en la Biblia, discernida por el Espíritu Santo, obrando en ti. Y quiero poner una explicación, una comparativa. La empresa para la cual trabaja en lo que es las instalaciones eléctricas a nivel industrial, subestaciones, alta tensión, todo lo que tú te puedes imaginar. Y en una ocasión los muchachos del trabajo me dicen, Marcelo, ¿qué pasó? ¿Tú por qué aseguras que lo que yo hago es malo? Y le digo, no, pues yo no he hablado contigo para decirte lo que haces es malo, que tú te acuses solo pues es otra cosa, ¿no? Entonces me dice, no, pero ¿por qué? Dime por qué. ¿En qué podemos nosotros saber? Y les digo, bueno, mira, tú trabajas en la electricidad, tú estás constantemente pasando por alta tensión y subestaciones, a mí me da un miedo pasar por ahí, y tú pasas como si nada. Yo pregunto, tú tienes una norma, es un libro, hermano, como de este grueso, en donde viene todo lo que tienes que saber de electricidad. ¿Qué proceso sí, qué proceso no? Y le digo, ¿tú la tienes? Le digo, ¿la has leído? Dicen, no la has leído. Dicen, no. ¿Tienes una en tu casa? No. Le digo, ok. Le digo, bueno, entonces déjame decirte que tú no eres un electricista. Tú eres una persona que hasta ahorita ha tenido suerte para no morir haciendo tu trabajo. Porque ¿cómo es que has aprendido a hacer esto? Pues viendo. Solamente viendo. Me dice, sí. Le digo, bueno, eres una persona que hasta ahorita ha tenido suerte de no morir. Porque cualquier proceso mal que hagas y que toques ahí a lo que no debes, y mira, adiós. Le digo, de la misma manera, nosotros tenemos una norma que nos rige. La palabra de Dios. Hermano, si tú no estás viendo, si tú no tienes esta norma en tu casa, si tú no abres esta norma en tu casa, si tú no la estudias, si tú no la ves, si tú no disciernes por medio de la Escritura, hermano, estás en el mismo problema y en la misma situación que esos eléctricos. En cualquier momento puedes ser engañado. La vida de ellos depende de esa norma. La vida de nosotros depende de esta norma. Amén.
porque el Espíritu Santo mora en ti, tú debes de discernir si la doctrina es de Cristo. Un cristiano debe evaluar a todo maestro. Hay maestros de Dios. En esto conocer el Espíritu de Dios, dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y esto, hermano, abarca todo lo que podamos ver acerca de que Jesucristo haya venido. Todo, desde su promesa en el Génesis, su paso por todo el Antiguo Testamento, su venida, su nacimiento, su muerte, su resurrección, su obra redentora. Tú eres parte de eso. Tú eres parte de esa obra redentora, hermano. Ese es el valor y el peso que tenemos. En Hechos 17:2, atrás de lo que acabamos de leer, dice, discutió con ellos Pablo, y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Hermanos, hay personas que se hacen pasar por maestros que son falsos, por doctrinas verdaderas que son falsas, pero que su propósito es otro. Pero también hay cristianos verdaderos que se plantan, que predican la palabra de Dios fiel, verdaderamente, y que están comprometidos. Hermano, ¿tú estás comprometido? ¿Cuál es el motivo de que tú estés aquí hoy? ¿Costumbre? ¿Tradición? ¿Qué es lo que te hace a ti estar aquí hoy? ¿Eres cristiano verdadero o solamente vienes porque tengo que venir? Hermanos, ¿ves esta área? Algo está pasando, algo está sucediendo, pero tenemos que estar atentos a eso. Juan 1:1, ¿qué nos dice? Eso lo sabemos. Si alguien lo encuentra, puede leerlo, por favor. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio el Verbo era Dios, el Verbo era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Hermanos, esa es una verdad que abarca toda la existencia que podamos tú y yo ver. Pero hay quienes niegan esta verdad. Hay quienes niegan esta verdad y dicen que no, que Jesucristo no puede ser igual a Dios. Que cómo es posible, que Jesucristo es un ser engendrado. Tenemos hoy una presencia en una denominación que es la Luz del Mundo, que ellos dicen que Jesucristo es un hombre, que Jesús es un hombre, que Cristo es la divinidad. Que en el bautismo Jesús recibió la divinidad de Dios, pero que en un inicio Él es hombre, pero que su bautismo es salvación, y que tienes que ser bautizado en el nombre de Jesucristo para poder ser salvo, si no, no lo eres. Por ende entendemos que si Jesús es un hombre y Dios, y Cristo la divinidad, hace falta una obra humana y una obra divina para ser salvo. Hermanos, no podemos creer eso. No podemos estar tras eso. Los testigos de Jehová aseguran que Jesucristo no es el Hijo de Dios como Dios tal, sino que ha sido un ser engendrado, rebajando totalmente la divinidad de Él. Y nosotros tenemos que estar atentos a este tipo de doctrinas. Tenemos que entender
que hay gran peligro para nosotros, una gran acechanza. Hay emisarios también del diablo, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Ves cómo aquí están unos que son del Espíritu Santo? ¿Y ves que están unos con el espíritu del anticristo? Identifiquemos, hermanos, quién está con quién. Identifiquémonos con quiénes estamos. Por ahí de 1960, más o menos, y quiero que pongas atención para que veas cómo es el progreso de estas personas. Hubo un hombre que a sus 21 años, bien chavo, ya era pastor de una iglesia, que entre sus 21 y los 23 luchó por los derechos de la gente de color que eran discriminados, que fue ganador de un premio llamado Luther King, que él se esforzaba por sacar a gente en la drogadicción, en los barrios bajos, para que fueran restaurados, para que fuera gente sana, que se preocupaba porque los demás alrededor de su iglesia y sus congregantes no tuvieran escasez en comida, que tuvieran que comer, que tuvieran que vestir. Hacía todo ese tipo de movimientos. En ese tiempo había una corriente en la iglesia de ese lugar que no era el mismo trato para las personas blancas que para las personas de color, y los separaban. No eran tratados igual. Él se esforzó porque ese trato, ese maltrato desapareciera. Y él trataba relativamente bien a los congregantes de color como a los congregantes blancos. Yo te pregunto, ¿tiene esto algo de malo? ¿Que no es mucho de lo que hacemos? ¿No juntamos también despensas para ayudar a alguien? ¿No buscamos a alguien que esté necesitado para poder ayudarlo? ¿No es cuántos de nosotros de aquí o cuántos de muchas iglesias no han sido rescatados de las drogas? Hasta ahí suena bien, ¿no? Hasta ahí va bien. Y dices, no, pues qué buen hermano, joven, con ministerio, con iniciativa, luchando por la igualdad de todos en la iglesia, pastoreando. ¡Wow! Pero ¿sabes qué? Esta persona llegó a un punto de decir que él era una persona en divinidad igual a la de Jesucristo, que él era igual que Jesucristo. Y esta persona al final de su vida, y digo al final de su vida porque así fue, logró que 917 personas se suicidaran en un día. En un día. Gente que fue engañada, gente que no supo discernir la actitud del espíritu del que venía, ni tampoco sus enseñanzas. Y ese día terminó su vida. Él fue encontrado muerto de un escopetazo en la cabeza. No saben las autoridades si se lo dio él o si alguien más se lo dio. Pero ese día, hermanos, 917 personas se fueron. Alrededor de 200 niños formaban parte de esas personas, envenenados con cianuro. Yo te pregunto, ¿crees que es una cosa de juego? ¿Creemos que esto no merece la importancia que se le debe de dar? Y podemos decir, hermano, es que aquí no hay nadie que venga. No, pero ¿qué tal si algún día alguien viene y no discernimos bien? ¿Qué pasaría? Primera de Corintios 12:3 dice, por tanto, os hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice, Jesús es anatema. Y nadie puede decir, Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Como verdadero cristiano, mi hermano, ¿cuál es tu propósito? Y escucha, como verdadero cristiano, ¿cuál es tu propósito?
Hermanos, tenemos que estar atentos a discernir las enseñanzas de los falsos maestros por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo. Pero eso solamente va a poder ser llevado a cabo si en la casa tú te metes a estudiar la palabra de Dios. Solamente va a ser a cabo si tú doblas tu rodilla en tu casa y dices: Señor, ayúdame, quiero entender. Esto solamente va a ser posible si te acercas a gente que realmente tú ves que tiene buena enseñanza y su intención es que el pueblo de Dios crezca en entendimiento, en sabiduría, y no atrás de toda esa gente que dice tantas cosas solamente para poder recibir un buen trato y la admiración, suplantando totalmente la persona de Cristo en la iglesia. Esa gente que quiere recibir comentarios como: oh pastor, yo quiero ser como tú, oh yo quiero predicar como tú, oh yo quiero ser lo que tú eres, hacer lo que tú haces, robando totalmente la gloria de Dios. Hermanos, estemos atentos a esto. Estemos atentos. Porque el Espíritu Santo mora en ti. Tú debes discernir si la doctrina es de Cristo. Pongámonos en pie, hermano, y oremos. Señor, te damos gracias, Padre, en esta mañana, por cuán bueno eres, Señor. Y Padre, te pedimos que esta palabra que ha sido expuesta, Señor, haga una mella, Señor, en nuestro entendimiento, en nuestro corazón, y nos alerte, Padre mío, de que hay falsos maestros, Señor, que han salido por todo el mundo para engañar a la gente. Señor, te pedimos que nos des entendimiento por medio de tu Espíritu Santo para poder discernirlo, Señor, y poder hacer frente con tu palabra, Padre, a todo este tipo de comentarios que se dan, a todo este tipo de maestros que salen, Señor, buscando para recibir a ellos la gloria, Señor, que buscan, Señor, recibir las alabanzas, que buscan, Señor, denigrar la virtud, Señor, la divinidad de tu Hijo Jesucristo, que buscan, Señor, corromper la verdad y el poder del Evangelio, Señor, descarriando a los que los escuchan sobre cosas vanas, Señor, tras cosas, Señor, tras cosas que no son de provecho, Señor, que no es tu verdad, que no es lo que tú nos has dado. Oh, Señor, líbranos, Padre, de un día caer, Señor, en estas redes, y que podamos, Señor, nosotros, antes de creer todo ello, Señor, escudriñar tu Escritura, ver que realmente es así. Señor, cuídanos y protégenos, Padre, por medio de tu palabra, tu Espíritu Santo. Que entendamos, Señor, que si realmente somos tus hijos, que si realmente somos cristianos, Padre, tenemos ese deber de escudriñar, de analizar, de estudiar, de discernir si las doctrinas expresadas son realmente acerca de tu Hijo amado, nuestro Salvador. Gracias, Señor. Gracias por todo, Padre. Te lo agradecemos y te lo pedimos, Señor. Amén.